¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sean bienvenidas y bienvenidos a Sanamente. Hoy vamos a hablar de la llegada del frío. Y vamos a hablar en particular de un tema que suele preocupar a muchísimas familias, los problemas respiratorios que surgen cuando la época del año es el invierno, cuando hace mucho frío, cuando tenemos tos persistente, dificultad para respirar o infecciones frecuentes. Bueno, debemos preguntarnos por qué aumenta todo esto en esta temporada, en la temporada invernal. ¿Cómo podemos prevenir estos problemitas y cuándo debemos buscar atención médica? Porque a veces esperamos más tiempo del que debemos. Para despejar estas dudas nos acompaña una doctora experta, una doctora con mucha experiencia. Es la doctora Luz María Galicia. Ella es neumóloga y es la mera jefa de neumología e inhaloterapia del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Bueno, esto es del Seguro Social. La doctora nos ayudará a entender qué ocurre en nuestro cuerpo durante el invierno y cuáles son las mejores prácticas para mantener nuestros pulmones sanos. ¿Cómo está, doctora Luz María? Hola Isa, gracias por la invitación, muy contenta de compartir información con ustedes y pues sí, es una época difícil. Pero ¿qué pasa en esta época del año con nuestro cuerpo? Y sobre todo si no nos abrigamos bien. Yo, por ejemplo, que soy muy caribeña, a veces salgo a la calle y digo, ay caray, está haciendo frío y no traigo abrigo. ¿Esto es un problema? Fíjate que sí. Lo que sucede en la época de invierno es que la humedad baja, entonces el aire ambiente está más seco. Nosotros en nuestro organismo, la vía respiratoria que inicia desde la nariz, va a la garganta, los bronquios, tenemos un recubrimiento. Ese recubrimiento se puede resecar y es más propenso a que cuando inhalemos bacterias no estemos tan protegidos y puedan invadir y causarnos infecciones. Esas pueden ser virus o bacterias. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que nos dicen que estamos frente a una infección, digamos, bacteriana? Después hablemos de los virus. Cuando tenemos infecciones bacterianas hay dolor de garganta. ¿Por ahí empieza? Por ahí empieza. Puede haber puntilleo blanco, rojo en las amígdalas. Las famosas plaquitas. Exactamente. Tos, flema amarilla o verdosa. ¿Y esa tos cómo es? ¿Seca o con flema? Al inicio puede ser seca y después puede convertirse con flemas, pero además tienen color, puede tener mal olor o no, y se puede acompañar con fiebre también, mal estado general. Sí, muchos pacientes tienen escurrimientos nasales, mucha gente tiene de inicio el goteo de agua o siente que está pasando moco por la garganta y tiene necesidad de toser o aclarar, que normalmente no presenta, y en estas épocas mucha gente, ya sean los alérgicos o cuando están causando con una infección aguda. Ahora, cuando la flema, doctora Luz María, o el moco es oscuro, ¿es verdadero o falso el hecho de que cuando es oscuro es más grave la cosa? Sí, fíjate que el moco es interesante. Nosotros siempre lo preguntamos porque los pacientes inician con moco blanco, pero se puede ir cambiando de coloración. A los 3-4 días. Sí, sobre todo con la colonización o que las bacterias llegan y se quedan ahí en la nariz, en la garganta, empieza a cambiar la coloración del moco. Nosotros normalmente tenemos un recubrimiento de moco en toda la vía respiratoria y tiene la función de protegernos. Pero ¿qué pasa cuando se pierde el equilibrio por los cambios de temperatura, porque bajó la temperatura? Se va perdiendo el equilibrio, se hacen las capas muy delgaditas, se llegan, se implantan las bacterias, entran y muchas veces no es lo suficiente como para causar una infección aguda, el cuerpo lo desecha y no te infectas gravemente. Puedes tolerar una infección de ese tipo, pero en otras se empiezan a generar y a multiplicar tanto las bacterias que ya tienes una infección aguda
y entonces sí cambia la coloración del moco, se vuelve más verdoso, en algunas pacientes grisáceo y sobre todo en el fumador. El fumador tiende a tener secreciones grisáceas. Grisáceas. ¿Y dónde ocurre esta infección? ¿En los bronquios, en los pulmones, en este tubo respiratorio? La mayoría de las infecciones son en la garganta y en la nariz, pero sí tenemos hoy muchos pacientes que tienen infecciones en los bronquios. Doctora, cuando un médico te dice tienes bronquitis, que no es neumonía, ¿qué significa tener bronquitis y qué significa tener neumonía? Ok, son dos enfermedades distintas. Una más grave que otra. Exactamente. O más preocupante que otra. Así es. En el caso de la bronquitis, la infección está alojada en las vías que conducen el aire, que es la tráquea y los bronquios. Hay una inflamación muy importante que hace que los bronquios estén inflamados por dentro, que produzcan más moco, que se estrechen las vías respiratorias y el paciente, los síntomas que presenta es falta de aire, tos y puede estar silbando y también puede tener fiebre, malestar general, se sienten oprimidos y muchas de estas enfermedades se van tolerando. Muchos pacientes no acuden inmediatamente, sino que ellos toleran mucho y sobre todo la gente más joven que no baja su oxigenación, solamente tienen el disconfort en la noche. Ahora lo que estamos viendo es que muchos pacientes están multitratados. Acuden al médico, les dan un tratamiento, no mejoran, ya no acuden a otra revisión, ellos se automedican y eso sí puede propagar que la infección baje. Los bronquios se comunican y llegan directamente a lo que son los pulmones. ¿Y ahí ocurre? Ahí ocurre la neumonía. La neumonía. Entonces la bronquitis puede anteceder a la neumonía. ¿Y una bronquitis maltratada puede provocar qué? ¿Asma, por ejemplo? Está ya descrito que las infecciones por virus dejan tan inflamados los bronquios que pueden generar asma incluso en los pacientes. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre una infección por bacteria y una infección por virus? Me refiero en cuanto a síntomas, en cuanto a detectar nosotros como pacientes, ¿a qué nos estamos enfrentando? Fíjate que la infección viral inicia como un síntoma gripal, ojos llorosos, escurrimiento nasal, como si fuera una alergia, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de garganta que puede ser intenso. El paciente se siente muy mal, se siente morir. Las infecciones virales son más aparatosas. A diferencia de las infecciones de garganta, el paciente le duele mucho la garganta. Puede o no tener fiebre. Las fiebres no son tan altas. En las infecciones virales sí. 39 grados hasta 40 grados. Y en las infecciones de bacteria de garganta no. Duele mucho, duele al pasar, se siente mal, puede haber febrícula, que la fiebre no es tan alta, 37,5, pero no llega a 38, y es menos grave que la infección. Doctora, viral. ¿y nos podrá decir un poquito más sobre la neumonía? ¿Cómo diferenciamos nosotros como pacientes de una bronquitis de una neumonía? Ya nos dijo que era la bronquitis, pero la neumonía, ¿cómo se manifiesta? En el caso de la neumonía, el paciente ya tiene el antecedente de que se sintió mal, de que tuvo fiebre, tiene tos, ya puede tener dolor de pecho o dolor de espalda, puede sentir falta de aire, se puede sentir también oprimido, pero cuando nosotros lo revisamos en la clínica, en el consultorio, al paciente le empieza a bajar la oxigenación. Los síntomas de tos y flemas los comparte con la bronquitis, pero aquí ya hay signos de agravamiento de una enfermedad respiratoria. Pueden estar respirando rápido, pueden tener la oxigenación más baja, menos del 90%,
Nosotros cuando checamos pueden estar con la frecuencia cardíaca elevada, más de 100, pueden tener temperatura alta y al escucharlos tienen unos sonidos muy típicos que nosotros les llamamos estertores. O silbidos. Silbidos también. Nosotros. Así es. Pueden tener silbidos o silbilancias y pueden tener estos estertores que pueden estar localizados en una sola región o pueden estar diseminados. Ahora, ¿cómo diferenciamos un resfriado común con estos elementos que usted ha dado, temperatura, tos, flemas? ¿Cómo diferenciar un resfriado común de la bronquitis y de la neumonía? Por los días es importante. El paciente se expone o tú lo interrogas y salió a exponerse al frío, bajó la temperatura y te dice, empecé con escurrimiento nasal, empecé con dolor de garganta y tuve fiebre alta. Esos ya son indicativos. En el caso del COVID, lo que vimos es además pérdida del olfato y mucho ataque al estado general. Eso le llamamos al dolor de cuerpo, dolor de articulaciones. Como muchos virus. Muchos virus. Incluso evacuaciones diarreicas. Eso se presenta en las infecciones virales. Hoy tenemos una gama de virus muy importante. Antes lo que predominaba era influenza, ahora tenemos además COVID y están agregándose nuevos virus, tanto que por eso llegó una campaña de sarampión para vacunar a los jóvenes, porque empezamos a tener una alza en ese tipo de infecciones que también empiezan como una gripa. Y que ya estaban eliminadas. Así es, estaba erradicado. Ya no era un problema sanitario el sarampión. Así es. Ahora, ¿en qué se diferencia en cuanto a síntomas la influenza de la COVID-19? ¿O no hay diferencia en cuanto a síntomas, pero sí en el resultado de una prueba diagnóstica? Fue muy característico en los pacientes con COVID la pérdida del olfato, que no se da tanto en la influenza, y desgraciadamente muchos pacientes no recuperaron el olfato. ¿Y en la influenza, baja la sí. oxigenación? En las dos puede bajar la oxigenación. Puede depender de qué tanta carga viral inhaló el paciente y también puede depender si afecta los pulmones o no. Lo que vimos es que muchos pacientes que sí generaron neumonía, que se inflamaron sus pulmones, en eso sí bajó la oxigenación. Le propongo hacer una breve pausa, doctora Luz María, para al regreso seguir hablando de enfermedades respiratorias en esta época invernal. ¿Le parece? Claro que sí, gracias. Entonces, atentos, que en breve regresamos con nuestra neumóloga invitada, la doctora Luz María Galicia. Estamos de vuelta en esta plática sobre enfermedades respiratorias en época invernal con una experta, yo les decía, una doctora con muchísima experiencia, tanto que la doctora Luz María Galicia es la jefa de neumología e inhaloterapia de uno de los hospitales más importantes del país, es el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ¿cierto? Es uno de los más importantes, ¿verdad? Así es, muchas gracias, Elisa. Doctora Luz María Galicia, cuéntenos, ¿cuáles son las personas que corren más riesgo a enfermarse en esta época invernal si es que no se cuidan, no se protegen, no se abrigan bien? Digamos, ¿qué no se debe hacer? ¿Qué estas personas que están con mayor riesgo, que sí o sí no deben hacer? Todos somos susceptibles. Finalmente, todos nos exponemos a cambios de temperatura y muchas veces estamos expuestos a estrés. Sin embargo, los grupos de cuidado son los niños menores de 5 años y los mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque tienen más comorbilidades los mayores de 60 años y los niños, ¿por qué? Es. Porque sus pulmones todavía no tienen la madurez, las defensas, el sistema inmunológico todavía no está completo.
Y entonces los niños es por eso que llevan un esquema de vacunación. Está obligado tener todas las vacunas, y tener todas las vacunas no indica que no se van a infectar, pero la enfermedad no va a ser tan grave como si no estuvieran vacunados. Entonces los niños son más frágiles y una infección sí los puede llevar a un hospital. Hay virus, fíjate que hay virus mucho más graves. Nos hemos enfocado mucho en influenza y COVID porque la incidencia es mucho más alta. Sin embargo, hoy han nacido otros virus mucho más graves. Hablemos también de esos virus, doctora Luz Sí. María. Fíjate que hubo un repunte de tosferina, pero también llegaron metaneumovirus, coronavirus. Hoy tenemos una gama mucho más amplia y ya estamos trabajando mucho más en hacer pruebas diagnósticas que son por biología molecular, son pruebas muy especiales. Y más seguras, además. Así es, que se hacen en laboratorios muy específicos, pero esto es con la finalidad de saber a qué ya nos estamos enfrentando. ¿Por qué han llegado en esta época del año con más fuerza, digamos, que el año pasado? ¿A qué se debe? ¿A que tuvimos una COVID, una pandemia? ¿A qué se debe? Pues llevamos desde el 2009 la pandemia de influenza, nos dejó mucha enseñanza, muchos cuidados, pero nos dejó medicamentos y ya estábamos sobrellevando. A partir del COVID, nosotros sentimos que se hicieron mucho más agresivos los virus. Ahora nos atacan a todos los grupos de edad. Ya no estamos exentos, si no es que estamos en los 60 o los bebés, ya también hay jóvenes que están acudiendo y hay muchos factores que predisponen. ¿Cómo cuáles? En los adultos, las comorbilidades como diabetes, Las enfermedades hipertensión, pero sobre todo obesidad. Los que padecen, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC, y que por excelencia es la enfermedad del fumador, estos pacientes que ya viven inflamados por dentro de los bronquios y que aún mantienen el hábito de fumar, son mucho más propensos a estarse enfermando más seguido y pueden tener 2 a 3 infecciones al año graves, que pueden ser bronquitis, pueden ser neumonía, que pueden llevarlos a hospital e incluso pueden fallecer al poco tiempo. Entonces, los fumadores, aunque no tengan EPOC, ¿también corren ese riesgo? Sí, también. Y ahora lo que estamos viendo con jóvenes es el vapeador. Están inhalando sustancias que no están bien revisadas. Muy grave lo del uso del vapeador. Dispositivos, así es. Y esto también irrita la vía respiratoria, también se inflaman y son propensos a infectarse con virus y bacterias. Cuando se trata de contagios por mosquitos, ¿qué recomendación nos da? ¿Qué no debemos hacer? En el caso de los mosquitos, hay unas como telas especiales para ventanas que tienen poros muy pequeñitos que son reds y eso evita que entren a las casas. La llamada tela metálica. Y también los contenedores de agua. Cuando se tiene contenedores de agua afuera, es mucho más fácil que lleguen los mosquitos. O hasta dentro de la casa, si no los tienes bien tapados. Nosotros aquí en México vemos mucha infección de ese tipo en lo que son las playas también. Ha sucedido que vas de vacaciones y te puede picar un mosquito y puedes contraer una infección. Entonces, las medidas generales siempre va a ser tener esos cuidados. Ahora ya hay aerosoles para aplicarse en la piel que son repelentes, pero las personas que viven en lugares cálidos sí tienen que tener esas precauciones de mosquiteros, pero tienen que ser una red finita para que no entren y tapar los contenedores que tienen agua sobre todo. Doctora, ¿y qué tan importante es vacunarse, aplicar todas las vacunas que las autoridades sanitarias nos indican? Es fundamental. Hoy mucha gente nos pregunta en la consulta, ¿qué puedo hacer para estar mejor, que pueda subir mis defensas? Si bien hay medicamentos que nosotros utilizamos, que les llamamos inmunomoduladores, que ayudan, o en las personas que tienen muchas infecciones de repetición, que son como bacterias muertas o medicinas innovadoras como para resetear tu sistema inmune, nos funcionan. Pero siempre somos muy partidarios de invitarle al paciente a vacunarse en las temporadas. Es por eso que hoy tenemos ya también un esquema de vacunación del adulto bien establecido y ha crecido mucho,
porque ahora no nada más estamos vacunando contra neumococo, contra influenza, contra COVID. Hoy tenemos vacunas contra herpes, también tenemos de un virus que puede ser muy mortal como es el sincicial respiratorio. Está por salir la vacuna para el adulto y es importantísimo porque podíamos evitar infecciones graves, pero ahora que sabemos la incidencia de todos estos virus, podemos evitar mucho más muertes. Doctora Luz María, ¿y es verdadero o falso de que en esta época del año aumentan las alergias? Si es verdadero, cuénteme, ¿cuál es la diferencia entre una manifestación alérgica y una enfermedad respiratoria? Porque usted nos hablaba de que cuando hay enfermedad respiratoria, por ejemplo, por virus, uno de los primeros síntomas es de que estamos ante unos ojos llorosos. Muchas veces se puede confundir una alergia con una gripa. La diferencia radica en que la alergia no da fiebre alta, ni da dolor de músculos, ni da dolor de articulaciones. El paciente no se siente decaído, solamente le escurre la nariz, tiene escurrimiento blanquito o transparente y generalmente es por exposición o salieron a un lugar frío y muchas veces más bien se refiere a la rinitis, a la inflamación nasal y eso genera que esté el escurrimiento y se ha confundido mucho con gripa, pero no hay a lo que le llamamos de manera general ataque al estado general del cuerpo. Usted nos hablaba al inicio del estrés, de cómo influye el estrés en que estemos más vulnerables, más expuestos a enfermedades respiratorias. ¿También el sueño es importante? También el sueño es importante. Creo que la mayoría de los mexicanos y la mayoría de las personas que laboran, que son laboralmente activas, pues ya no tienen un sueño reparador. Ahora tenemos muchos pendientes, ahora trabajan hombres, mujeres y este estrés altera el metabolismo, genera cortisol alto, que es una sustancia en el cuerpo que nos altera, nos sube glucosa y nos puede evitar dormir bien. Muchas veces estamos despertando en la noche. Eso ya está descrito como que inflama el cuerpo. Y si nosotros tenemos mal el metabolismo, elevaciones de glucosa, trastornos de insulina, bueno, ya me estoy metiendo en más lo metabólico, pero es lo que hoy se vive. Claro. El paciente está mucho más vulnerable. El paciente, todos nos volvemos pacientes. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted como neumóloga experta nos dice a nosotros para esta época invernal? Las recomendaciones básicas son estar bien hidratado, eso significa tomar agua de preferencia, no fría, aumentar el consumo de frutas, sobre todo las que son de color amarillo, porque son altas en vitamina C y la vitamina C es protectora. Al salir a la calle por las bajas temperaturas hay que abrigarse muy bien y hay que cubrir cuello, pueden cubrirse manos con guantes, tapar la nariz, usar cubrebocas. En lugares concurridos, sobre todo, ¿no? En el transporte público, por ejemplo. Así es. Muchos pacientes se benefician, sobre todo los asmáticos, se benefician al usar cubrebocas porque respiran más tibio el aire. Comer sanamente, se viene una época además de excesos, no se recomienda tampoco comer tantos azúcares, pero son las medidas generales, sí caminar, sí moverse, pero con los cuidados, lavarse las manos, no estar, sobre todo si están tocando superficies que tocaron muchas personas, pueden cargar un contenedor con gel alcohol que siempre va a ayudar a un aseo de manos eficiente. Muchas gracias por estas recomendaciones. Yo en lo personal las voy a tomar muy en cuenta. Gracias por estar también con nosotros hoy y explicar a nuestra audiencia la importancia de cuidarnos un poquito más en esta época del año. Gracias, Aisa. Y bueno, espero que el programa haya sido de utilidad y que usted tome en cuenta estas recomendaciones de nuestra experta, la neumóloga Luz María Galicia, porque los problemas respiratorios en invierno son más comunes de lo que nosotros
creemos. Nos vemos la próxima semana. Espero que su jornada siga siendo maravillosa. Hasta pronto.